unidad número 6, genética, y a explicar los cruces monohíbridos y dihíbridos, también la determinación del sexo, los diferentes mecanismos y la herencia ligada al sexo en las enfermedades del daltonismo y la hemofilia. La genética es el estudio de los genes a cualquier nivel, de las moléculas a las poblaciones. En palabras sencillas, es el estudio de la herencia. Como disciplina moderna, comenzó en la década de 1860 con el trabajo de Gregor Mendel, pionero en proponer la idea de que existen los genes. Hoy sabemos que un gen es un tramo funcional de la larga molécula de ADN que constituye la estructura fundamental de un cromosoma. Los principales instrumentos de la genética son el análisis de los cruzamientos controlados, de variantes hereditarios, métodos bioquímicos y de microscopía y la clonación de ADN. En la actualidad se trabaja con métodos de ADN recombinante a través de la biotecnología para mejorar las plantas cultivadas, producir productos génicos humanos en diversos huéspedes que abarcan desde las bacterias hasta animales de granja. Para estudiar los cruces es necesario recordar algunos conceptos que ustedes ya habrán revisado. Gen es la unidad fundamental física y funcional de la herencia que transmite la información de una generación a la siguiente. Alelos es una de las diferentes formas de un gen que puede darse en un único locus. Un locus es un sitio específico de un gen. El genotipo es la composición alélica específica de una célula referida a un total de sus genomas, a un gen determinado o a un conjunto de genes. El fenotipo es la manifestación externa observable de un genotipo. El homocigoto es un individuo con un par génico en homocigosis. Puede ser dominante y se representa con 2 letras mayúsculas, o recesivo y se representa con 2 letras minúsculas. Heterocigoto es un individuo con un par génico en heterocigosis y se representa con 2 letras, una mayúscula y otra minúscula. En la imagen ustedes pueden identificar el par de alelos dominante cuando se expresa en homocigosis. Las 2 letras se escriben en mayúscula en ambos cromosomas. El par de alelos recesivos en homocigosis, las 2 letras se escriben en minúsculas en ambos cromosomas, y el par de alelos en heterocigosis en un cromosoma se escribe con letra minúscula el alelo recesivo y en mayúscula el alelo dominante. La primera ley de Mendel o ley de la uniformidad establece que al cruzar 2 razas puras de un determinado carácter, todos los descendientes son iguales entre sí. Mendel estudió primero la transmisión de cada carácter por separado. El primer cruzamiento, llamado generación P o parental, se realiza entre 2 razas puras de cada una de las variantes de un carácter. Un cruce monohíbrido se realiza con una sola característica. En este caso, Mendel cruzó individuos de razas puras que tenían la característica del color de la flor. Para el carácter dominante cruzó flor púrpura y para el carácter recesivo cruzó flor blanca. Su genotipo está determinado por un par de alelos que se representan por 2 letras mayúsculas y para el carácter recesivo 2 letras minúsculas. Los gametos se obtienen separando 2 alelos. Hay que recordar un poco el proceso de meiosis y obtenemos 2 gametos iguales. En este caso se dice que son homogaméticos, tanto para el carácter dominante como para el carácter recesivo. Para obtener la primera filial se cruza este gameto, es el gameto masculino, se cruza con el gameto femenino y se obtiene la primera filial, donde todos los individuos son heterocigotos, quiere decir que tienen un alelo dominante y un alelo recesivo, pero como se observa, fenotípicamente todas las flores son color púrpura. En este caso se observa que el gen dominante se expresa y enmascara al gen recesivo porque no se expresa. Para establecer la segunda ley o ley de la segregación, Mendel permitió que los individuos de la filial 1 se autofertilizaran y cruzó individuos fenotípicamente flor púrpura entre sí, que genotípicamente son heterocigotos representados por una letra mayúscula y una letra
minúsculo. Los gametos resultantes después de que ocurre la meiosis son heterogametos, lo que indica que son diferentes entre sí. Uno contiene el alelo del carácter dominante y el otro el alelo del carácter recesivo. Para obtener la F2, Mendel utilizó cuadros de Punnett para visualizar los resultados de la fecundación. Si se cruza este gameto con este otro gameto, se obtienen individuos fenotípicamente flor púrpura, genotípicamente homocigoto dominante. Al cruzar este gameto que contiene el alelo dominante con el gameto que contiene el alelo recesivo, se obtienen flores fenotípicamente flor púrpura y genotípicamente heterocigoto. Al cruzar este gameto que contiene el alelo recesivo con este gameto que contiene el alelo dominante, se obtienen flores flor púrpura, genotípicamente heterocigoto. Y al cruzar el gameto que contiene el alelo recesivo con otro gameto que contiene también el alelo recesivo, se obtienen flores blancas, genotípicamente homocigoto recesivo. Las proporciones fenotípicas de un cruce monohíbrido son de 3 a 1, 3 flores púrpura y una flor blanca. Las proporciones genotípicas van a ser 1, 2, 1. Un individuo que es homocigoto dominante, 2 que resultaron heterocigotos y 1 que es homocigoto recesivo. Por lo tanto, Mendel concluyó que cuando están dos formas alternas de un gen, uno, el alelo dominante, pueden mascarar la expresión del otro alelo, el alelo recesivo. Sin embargo, aunque el alelo dominante de un gen enmascare la expresión del alelo recesivo, no altera la naturaleza física del alelo recesivo. Con respecto a la tercera ley de Mendel o ley de la distribución independiente, trata de explicar cómo ocurre la distribución de los alelos en un cruce híbrido. La distribución independiente ocurrirá si los locis del gen están en cromosomas diferentes. Cuando los cromosomas homólogos apareados durante la división celular se unen en el plano ecuatorial de la célula durante la metafase 1, la orientación de los miembros de cada par es al azar y la orientación de otros pares. En un cruce híbrido, Mendel cruzó plantas que diferían en dos características. Por ejemplo, los padres 1 son plantas de raza pura que tienen la característica del color de la flor y el tamaño del tallo. Estas son fenotípicamente flor púrpura, tallo alto, con plantas flor blanca, tallo corto. Los genotipos respectivos son homocigoto dominante para ambas características y el otro individuo es homocigoto recesivo. Los gametos se obtienen combinando los alelos de cada característica, por lo tanto, todos serán homogametos. Finalmente se obtiene la F1, que si cruzamos cualquier gameto del carácter dominante con el carácter recesivo, el 100% de la generación será heterocigoto. Fenotípicamente, todas las plantas van a tener la característica de flor púrpura y tallos altos, y genotípicamente van a ser heterocigotos. Para obtener la F2, se cruzan entre sí individuos resultantes de la F1, que fenotípicamente son flor púrpura, tallo alto, y genotípicamente ambos son heterocigotos. Cada uno de los gametos se obtiene al realizar las combinaciones respectivas de cada uno de los alelos de una característica con cada uno de los alelos de la otra característica.
Para estudiar la descendencia de la F2 de un cruce híbrido, se obtiene de la unión de los gametos masculinos con cada uno de los gametos femeninos. Observen cómo se dan las probabilidades de fecundación. Las proporciones fenotípicas obtenidas de un cruce de híbrido son 9, 3, 3, 1. 9 que corresponden a flores púrpura, tallo alto. 3 que corresponden a flores púrpura, tallo corto. 3 que son flores blancas, tallo corto. Y una que es flores blancas, tallo corto. Las proporciones genotípicas de un cruce de híbrido son las siguientes. Un individuo que es homocigoto dominante para ambas características. 2 individuos que son homocigoto dominante para la característica de flor púrpura y heterocigoto para la característica de tallo alto. Un individuo que es homocigoto dominante para la característica de flor púrpura y homocigoto recesivo para la característica de tallo corto. 2 individuos que son heterocigoto para la característica de flor púrpura y homocigoto dominante para la característica de tallo alto. 4 individuos que son heterocigotos para la característica de flor púrpura y heterocigotos para la característica de tallo alto. 2 individuos que son heterocigoto para la característica de flor púrpura y homocigoto recesivo para la característica de tallo corto. Un individuo que es homocigoto recesivo para la característica de flor blanca y homocigoto dominante para la característica de tallo alto. 2 individuos que son homocigoto recesivo para la característica de flor blanca y heterocigoto para la característica de tallo alto, y un individuo que es homocigoto recesivo para ambas características. Vamos a estudiar también un poco acerca de la determinación del sexo y los diferentes mecanismos como son XY, ZW y XO. En la mayoría de los casos, el sexo está determinado por cromosomas sexuales especiales. En estos organismos hay 2 clases de cromosomas, los sexuales y los autosomas. Los cromosomas sexuales se presentan en un número menor y generalmente solo hay un par en los organismos diploides. El sistema o mecanismo XY de mamíferos, incluidos los humanos, el macho XY se presenta cuando la célula espermatozoide contiene un cromosoma Y. Y la hembra XX se presenta cuando el espermatozoide contiene un cromosoma X. El sistema o mecanismo XO de ciertos insectos, el macho XO se presenta cuando un espermatozoide no contiene cromosoma sexual. Y la hembra XX sucede cuando un espermatozoide contiene un cromosoma X. El sistema o mecanismo ZW de aves, peces y algunos insectos, el macho ZZ se presenta cuando el espermatozoide contiene un cromosoma Z y la hembra ZW se presenta cuando un óvulo contiene un cromosoma W. Como podemos ver en los 3 casos, en el sistema XY es el macho el que determina el sexo.
En el sistema O es también el macho quien determina el sexo, pero en el sistema ZW es la hembra quien determina el sexo, por ser heterogamética. Para estudiar la determinación del sexo en humanos, recordemos que las células humanas corporales tienen 46 cromosomas, 22 pares autosomas homólogos y 2 cromosomas sexuales. En la mujer existe un par de cromosomas idénticos denominado cromosoma X. En los varones hay un par idéntico formado por los cromosomas X y Y. El femenino es el sexo homogamético y el masculino es el sexo heterogamético. Vamos a estudiar un cruce de la determinación del sexo en el sistema XY. El fenotipo mujer se cruza con el fenotipo hombre. El genotipo de la mujer es XX y el genotipo del hombre es XY. Los gametos resultantes en la mujer son 2 gametos homogaméticos y en el hombre 2 gametos heterogaméticos. Para obtener la filial, utilizamos un cuadro de PubMed y observamos las diferentes probabilidades al hacer un cruce entre un hombre y una mujer. Como pueden observar, las proporciones fenotípicas y genotípicas son de 1 a 1. 50% de la proporción es mujer y 50% de la proporción son hombres. Ahora estudiaremos un cruce de la determinación del sexo ZW. Los padres, fenotípicamente, una hembra, la cruzamos con un macho, que genotípicamente la hembra es ZW y el macho es ZZ. Los gametos resultantes de la hembra son 2 diferentes y en el macho son 2 iguales homogametos. La filial resultante, utilizamos un cuadro de PubMed e identificamos las diferentes probabilidades que resultan de la unión de cada uno de los gametos de estos individuos. Las proporciones son de 1 a 1. 50% de la descendencia es macho y 50% de la descendencia es hembra. Veamos entonces cómo es un cruce para determinar el sexo en el sistema XO. Los padres que fenotípicamente son hembra, que se cruzan con un macho, y que genotípicamente la hembra es XX y el macho es XO. Los gametos de la hembra son 2 iguales que tienen el cromosoma X, y en el caso del macho son 2 diferentes que solamente uno contiene el cromosoma X y el otro carece del cromosoma X y se representa por una O. Para la filial utilizamos el cuadro de PubMed y hacemos las respectivas probabilidades de unión de los gametos. Como pueden observar, la descendencia obtenida es del 50% hembras y 50% machos. Las proporciones son de 1 a 1. También vamos a trabajar la herencia ligada al sexo, las enfermedades que están relacionadas o ligadas al cromosoma X, como son el daltonismo y la hemofilia. Para estudiar los respectivos cruces de la enfermedad del daltonismo, es necesario recordar los fenotipos y genotipos de esta enfermedad.
Como es una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X, en el caso de la mujer tenemos 3 diferentes fenotipos y genotipos, y en el caso del hombre tenemos solamente 2. Tenemos mujer sana, mujer portadora y mujer enferma, que la mujer sana genotípicamente va a ser cuando en ambos cromosomas X el alelo de la enfermedad se encuentre dominante. Mujer portadora para la enfermedad del daltonismo será cuando únicamente en un cromosoma X esté el alelo recesivo para esa enfermedad y para el otro cromosoma X está dominante el alelo. Y la mujer enferma va a ser cuando genotípicamente para ambos cromosomas X el alelo de la enfermedad esté recesivo. En el caso del hombre, por solo contener un cromosoma X, será hombre sano cuando el alelo de la enfermedad del daltonismo se encuentre dominante, y será un hombre enfermo cuando el alelo de la enfermedad se encuentre recesivo. Los diferentes cruces los estudiarán en el video 2 correspondiente a la enfermedad del daltonismo. Al igual que el daltonismo, la hemofilia es una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X. Y para la mujer van a existir 3 probabilidades de una mujer sana, una mujer portadora y una mujer enferma. Una mujer sana va a ser aquella que en los cromosomas X el alelo para la enfermedad de la hemofilia esté dominante. Una mujer portadora va a ser cuando únicamente en un cromosoma X contiene el alelo recesivo y en el otro cromosoma X el alelo para la hemofilia está dominante. Y una mujer enferma será cuando en ambos cromosomas X contiene el alelo recesivo. En el caso del hombre se tienen 2 probabilidades, un hombre sano y un hombre enfermo. Un hombre sano será cuando en el cromosoma X el alelo para la enfermedad de la hemofilia esté dominante, y un hombre enfermo cuando el alelo recesivo esté en el cromosoma X. Los respectivos cruces se estudiarán en el video 3 correspondiente a la enfermedad de la hemofilia. Esto ha sido todo, espero hayan comprendido los respectivos cruces. Si es necesario pueden volver a ver el video. Hasta la próxima.